Don José. Bueno, Comentarios Fernando, políticos nacionales. usted vino como combinado con Katy, ¿no? Sí. Porque fíjese, su pañuelo, el bolsillo, su camisa, ayer vino rojo, hoy vino azul, El viernes viene vino blanca. negro. ¿Ah? El viernes vinimos de negro. El venimos en negro, en fin. ¿Qué más? Bueno. Ósmosis. Nosotros para que usted se deleite con el talento de nuestra compañera. Eso es verdad. Ahora le voy a hablar de otra compañera nuestra, Lupe Castillero, porque voy a hablarle un poco del voto joven. Y ustedes debieran leer lo que ella ha escrito. Su tesis de maestría la hizo sobre este tema. Sobre este voto que no está definido porque no están los partidos. Ahora le hablo sobre ello. Algunas cosas antes que eso. En los casos pendientes de Ricardo Martinelli. Se recuerda que el juez Roberto Tejera le pidió al Instituto De Medicina Legal. Medicina Legal y Ciencias Forenses que explicaran si su diagnóstico que le habían dado a Ricardo Martinelli, que era trastorno mixto ansioso-depresivo, le permitía o no ir al juicio. Entendemos que ya los doctores Alejandro Pérez, que no tiene nada que ver con el abogado, No. y la doctora Olga Bosch, han remitido su informe en la que establecen que el expresidente puede y tiene su capacidad cognitiva para participar en el proceso que se le sigue. Entonces, todavía no se ha definido la fecha de reinicio del juicio, de manera que hasta ahí la información. Cuando tengamos oficialmente los documentos, se los presentaremos a ustedes. 2. Está pendiente la decisión del Tribunal Electoral con respecto a las candidaturas de Ricardo Martinelli. Quisiera exhortar al Tribunal Electoral a que defina esto, porque el tiempo se acabó. O sea, no hay tiempo. Y me dijeron por allí que las boletas para alcaldía no estaban hechas. No. Porque si están hechas, entonces, aunque lo saquen, correría con el nombre de Ricardo Martinelli. Claro. Entonces, aquí hay un problema de tiempo. Y por eso que la ley prevé que los casos de pre a la elección se juzguen y post-elección bajo el sistema penal acusatorio. El sistema, no te digo en cuanto a procedimientos. Todos los procedimientos son de carácter oral para precisamente producir ahorro en el tiempo, porque en tiempos electorales el tiempo es fundamental y quedan apenas unos 40 y tantos días de campaña. De manera que, y ayer también se presentó en migración sin una decisión, téngalo claro, uno de los hijos de Ricardo Martinelli, y se supone que en el día de hoy podríamos tener alguna información. No daremos ninguna información hasta que tengamos. Hasta que se tenga la información real. Por responsabilidad informativa. Y hay otro tema que les quiero decir. Hoy se publica un artículo en el periódico La Prensa de hoy, un artículo de la doctora Ana Gabriela Lucas Quintero. ¿Y por qué? Porque se llama así, ¿por qué nos cuesta cuidarnos? Para explicar el caso de la toferina, Fernando. Y en este artículo, esta pediatra panameña le dice a nuestros padres, a los muchachos, a los padres de los muchachos, de los niños de 2 a 4 meses, que los vacunen con la hexavalente, que los protege de la toferina y que los vacune a los 2 años o con la vacuna tetravalente y después con la DTP, difteria, polio y toferina. Porque se han presentado cerca de 95 casos, según en este artículo de la doctora, de toferina, que es perfectamente controlable 100% con la vacunación, que es segura. Entonces, les recomiendo a los padres que ojalá los medios le den divulgación a este artículo de la doctora Ana Gabriela Lucas Quintero, que habla sobre este tema, porque a nosotros los panameños nos gusta, cuando nos mandan, vamos al médico a curarnos, tenemos una actitud curativa y le damos seguimiento al tratamiento. Lo que nosotros tenemos que tener es una actitud preventiva. Y la vacunación es uno de los resguardos más importantes. No hay una cosa más terrible, ¿no? La toferina es terrible, el polio, la difteria. Yo tuve 3 tíos que murieron de toferina. Eso es una bacteria que produce una tos. Sí, empiezas a vómita, es dura. Flemas. Entonces usted la puede combatir con unas inyecciones que se la dan. Usted lleva su tarjeta, su control sanitario. Esto es particularmente cierto en las áreas de las indígenas y también hay muchas áreas en nuestra ciudad que los padres no están llevando los récords. Es importante
que le prestemos atención a esto, que la salud es un elemento fundamental de la felicidad humana. Por eso que la salud necesita ciertos ajustes estructurales. También otro tema importante, antes de ir al tema central, Fernando, es el tema eléctrico, que no ha entrado al debate, pero es uno de los temas más importantes para el futuro de la economía panameña. Y es realmente el gran debate o lo que está moviendo todas las aguas subterráneas de la candidatura El juego del poder se mueve sobre esto. sobre esto. Voy a explicarle en el transcurso de los próximos días esto, pero recuerde lo siguiente. Lo que usted paga de luz está determinado por 3 componentes: generación, transmisión y distribución. En términos globales, el 65% del precio de su factura está determinado por el componente de generación. El 65% del precio. Un poquito más, un poquito menos. Y el 22 a 24% está por el costo de distribución. Y el 7 y el 9% entre el costo de transmisión. Es decir, si usted quiere afectar la tarifa para bajarla o para subirla, tiene que tener una política clara en generación. Que aquí lo que estamos Pero haciendo es dos que el más caro es el que da el precio para el resto. Dos componentes de esto que yo le estoy diciendo, transmisión y distribución, están regulados. Sus precios están regulados. Cuando nosotros hablamos de regulación de precios, en Panamá existe regulación de precios. Y esta regulación de precios en el sector eléctrico hace que las empresas de distribución, su tasa de ganancia está predeterminada por las variables técnicas que están en el contrato que ellas firmaron. Igual está regulada la empresa de transmisión. Las que no están reguladas y entran al mercado son las empresas de generación. Entonces, de ese mundo es que yo les quiero hablar, ¿no? Y el sistema eléctrico tiene que tener 3 componentes básicos. Tiene que tener confiabilidad, tiene que tener un precio competitivo a largo plazo y debe tener el sistema está diseñado para que los clientes del sistema tengan una atención expedita en materia de sus reclamos. Usted tiene confiabilidad, tiene precios estables y competitivos a largo plazo y tiene un sistema que atienda sus quejas. Ese es un sistema, así es que debe ser el sistema. ¿Eso lo está recibiendo usted? ¿Hay confiabilidad en el sistema eléctrico con respecto a lo que está pasando en el área de oeste de Panamá? Hablo de Arraiján y Chorrera, o las fluctuaciones de voltaje. ¿Hay competencia real en la generación? ¿Cuáles son los intereses que se mueven para impedir que los precios bajen? De eso, muchas otras cosas más, les voy a hablar en los próximos programas. Pero el tema eléctrico es un tema fundamental para el desarrollo. No es que yo voy a pagar las cuentas. No. Las cuentas se pagan si usted tiene plata para pagarlas. Lo que hay que tener es un sistema funcional, porque hay que hacer reformas estructurales, estimados televidentes. Entonces, aquí hay mucha gente prometiendo cosas que se van a hacer sin decir de cómo la van a hacer. Usted tiene que preguntarse esto. ¿Cómo usted piensa hacer esto? Hay que hacer reformas estructurales. Cambios importantes hay que hacer. Y fíjese esto. Mañana se va a dar un debate con respecto al papel de los jóvenes, Fernando, en este proceso electoral. Le doy las cifras siempre aproximadas, no tengo las cifras en detalle. Nosotros el jueves vamos a tener un programa que le vamos a explicar todos estos datos. Pero aproximadamente 566,000 muchachos, entre el primer voto y el segundo voto, irán a este proceso electoral. ¿Qué está pensando ese elector? Yo les recomiendo a todos los dirigentes políticos que se lean los artículos que ha escrito nuestra compañera Guadalupe Castillero y su tesis de maestría sobre esto. Porque el voto joven, aunque estuviese inscrito en un partido, sigue siendo independiente en su manera de pensar. Sí, yo creo que sí. Tienen tampoco lugar dentro de los partidos políticos. No hay. Que ellos se sienten, solamente firman por una bandera. Si acaso lo hacen. Si acaso lo hacen. Y es el voto que menos va a votar. O sea, 1/3 de nuestros jóvenes acuden no ir a votar.
En Chile, en la última votación, solo votó el 45%. Y la mayoría de los que quedaron de votar fueron los jóvenes, porque estaban cabreados del sistema. Entonces, los partidos políticos y la dirigencia no ha tenido la capacidad de involucrar a los jóvenes, a nuestros jóvenes, a nuestros muchachos y muchachas. Antes, en Panamá, existía la Federación de Estudiantes de Panamá, la Unión de Estudiantes Universitarios, que eran elementos de llevar a la lucha política al estudiantado, al eliminarse las organizaciones estudiantiles, tanto en la universidad, que ha quedado en manos de ciertos grupitos políticos sin una verdadera influencia en la gran masa. Al eliminarse la participación de los estudiantes secundarios en la vida nacional y a los partidos no dedicarle a la juventud Nada. absolutamente nada, porque abren un frente de la juventud y eso queda como el frente de la juventud y no hace nada más que pensar que el tintán, que el tintón, ¿no? Y no piensan que nuestros jóvenes son los que más involucrados están en el desarrollo de la tecnología. Nuestros muchachos tienen conocimiento del siglo XXI, mientras que la mayoría de nuestros dirigentes políticos tienen conocimiento del siglo XIX y XX en términos de comunicación. Hay una brecha entre cómo se comunican, ¿no? Entonces comienzan a creer que son las redes sociales diciendo tintán, color rojo, pon el amarillo, pon di tal cosa porque a los muchachos se enganchan aquí, ponle este muñequito. No, los claro. muchachos tienen más conocimientos que esto y por eso es que no van a votar, porque el sistema no le dice nada. No, es que con una gorra, La parafernalia, sí, gorra, suéter, bandera, Bandera. es importante, pero esa no es la propaganda, esa es una parafernalia, es diferente la campaña sobre ideas, debería. ¿no? Mañana hay un debate sobre los jóvenes. ¿Qué le van a decir los candidatos a estos jóvenes? ¿Cuáles son los elementos que caracterizan el voto joven nuestro? Primero, son estudiantes de mayor conocimiento que ustedes. No se engañen con ellos. Son estudiantes que están conectados al mundo con temas como ¿qué? Ambiente, Principalmente. Igualdad de género. derechos humanos en términos globales. Son más tolerantes que ustedes, También. son más cuestionadores que ustedes. En cierta medida son más irrespetuosos con el status quo, porque ese es el que los mantiene fuera de esto. ¿Y esto cuál es la realidad de ellos? Que cuando se gradúan de la universidad, los que se gradúen, se gradúan con títulos de licenciado o ingenieros o maestrías con salarios por debajo de los $1.000, que les impide formar hogar. Con un ingreso de $1.500 y 1.000 su pareja, $2.000, ningún muchacho forma un hogar. Y si tiene que comprar una casa, la tiene que comprar por allá lejísimo y para allá tiene que tener un carro. Solo en eso se le van $600. Si tiene la audacia de tener un hijo, ese hijo le va a costar como $500 por mes. Listo, vive para comer. Sí, audacia. Hay que ser audaces para casarse con un salario así. Porque los hijos cuestan. Es muy bonito hablar así, los hijos son los más hermosos, los hijos son las cosas más serias que tú puedes tener. Sí. Y son por siempre. Más que es el acto de filantropía más jóvenes grande que uno hace en la vida. se enfrentan a un problema de que cuando consiguen empleo son empleos de muy baja remuneración. Entonces, ¿cómo esos muchachos pueden conseguir empleo? Bueno, si nosotros dinamizamos el sector servicios que tenemos, le incluimos nuevos elementos para generar empleo de alta calidad y empleos bien remunerados. Porque el sistema bancario, como está concebido, paga salarios muy bajos. Quien se queda con las ganancias son los dueños de los bancos. Pero nuestros muchachos y muchachas que llegan a los bancos ganan salarios muy por debajo de la media para vivir como clase media. Entonces estos muchachos tienen problemas de empleo. Y fíjense, por ejemplo, en este debate del sector agropecuario, ¿cómo nosotros incentivamos a los muchachos a que se metan al sector agropecuario? Usted le extrañará la cantidad de muchachos que se acercan a uno para hablar de por qué no producimos alimentos con alta tecnología. Sí. ¿Por qué? Porque ellos lo ven en Holanda, lo ven en Alemania, lo ven en Inglaterra, lo ven en Israel, lo ven incluso en los Estados Unidos. Entonces nosotros estamos produciendo aquí con métodos antiguos. Entonces, si quiere usted meter a los jóvenes, entonces hagamos una reforma tecnológica en el sector agropecuario para que la juventud rural participe
con su conocimiento tecnológico. Entonces, no es que un buen gobierno, no, nosotros no necesitamos un buen gobierno, lo que necesitamos es buenas propuestas para los jóvenes. Vamos a ver lo que va a pasar. Y esto, yo entiendo, incluso le estoy hablando a los muchachos hasta los 25 años, cuando usted pasa a los 31, a los 35 y 40, que siguen siendo jóvenes, ellos ya son familia y conservan el mismo problema. No es que no tengan empleo, la mayoría no tiene empleo, y los que tienen empleo los tienen con salarios muy bajos. Entonces, para poder hacer estudios de posgrados, para poder reconocer el talento, nuestras universidades, por ejemplo, nuestras universidades son universidades mediocres. Perdonen. De verdad. Mediocres. No hay excelencia. Nuestros muchachos son más excelentes. Nosotros tenemos que meterle la mano con fuerza a la universidad tecnológica, a las carreras tecnológicas, a los emprendedores, muchachos. Nosotros tenemos que meterle la mano con fuerza para que esa sea la mano de obra tecnológica. Mire, las exportaciones más importantes de los Estados Unidos, el Silicon Valley que produce todo eso, son las que han llegado a la tecnología. Los intangibles que están produciendo. Entonces, nuestro sistema, Fernando, nuestro sistema de economía y servicios se ha quedado anticuado. Porque hemos cerrado la vía a la innovación y hemos cerrado la vida a la meritocracia. Bueno, ahí está el caso de Mayer. Entonces, la meritocracia está en el talento de nuestros niños y niñas que desde jóvenes, desde niñitos, ya están con la tecnología en la mano. Pero no escuchan de los dirigentes políticos porque están desfasados. Ellos van por la avenida de la tecnología y los políticos van por la tecnología de la vía vieja. No, imagínate, es que es como hablar a alguien de tecnología digital con alguien que solamente entiende tecnología análoga. Y yo me confieso, yo no nací en la época de la tecnología. Yo nací en la que la universidad se hacía los cálculos con reglas de cálculo. Con reglas de cálculo. Pero la tecnología, pero me mantengo al día en la comunicación, en la lectura y en ver todo esto que está ocurriendo. Y cuando tengo un problema tecnológico, llamo a un nieto mío. Que me puede dar lecciones de cómo usar el celular. Pero eso no es solamente el problema. Esa no es la tecnología que yo hablo. La tecnología que yo hablo es que estos muchachos son emprendedores para diseñar cosas importantes en este país. Hay jóvenes nuestros que han creado monedas virtuales. Sí. Hay gente que tiene claras ideas, muchachos nuestros, que tienen proyectos de cómo impulsar la emprendedura de la tecnología, pero no le paran bola. No. Nosotros no tenemos un programa de formación tecnológica para los estudiantes que salen de la secundaria con talento sobresaliente, sino que hacemos un plan de becas para todo el mundo y tenemos una universidad nacional que no impulsa el talento de la investigación, porque las universidades no investigan. Y si usted no investiga, ¿cómo puede usted creer que va a progresar? Entonces, nosotros que somos parte de la cintura que nos comunica dos de los grandes océanos del mundo y que estamos conectados al mundo, nuestros jóvenes, esos que ustedes ven en su casa, cuando están en su computadora con 18, 20, 22 años, están hablando con Egipto, con Siria, con Inglaterra, en ruso, en inglés, juegan internacionalmente, participan en conversatorios mundiales, pero no pueden conversar con los partidos políticos de Panamá. Fíjense esto. Porque ¿de qué van a hablar? Dígame de verdad. Nada. Entonces, nosotros necesitamos incorporar a esos muchachos a la vida nacional para que sus ideas nuevas impulsen a nuestras ideas viejas. Y junto a la experiencia nuestra y el conocimiento de ellos, abramos canales nuevos. Nosotros tenemos toda la infraestructura, por eso yo le hablo con optimismo de Panamá. Nosotros con el canal ampliado, nosotros con la apertura de esto, nosotros con la gran distribución que está haciendo en el mundo, nosotros necesitamos, fíjese qué cosa, nosotros necesitamos resolver nuestro problema del sistema eléctrico nacional. Necesitamos una autoridad de los servicios públicos que deje de estar al servicio de intereses muy concretos para abrirle paso, porque esa SED controla Internet. Y como no le abre espacio a nuevos actores en ese sentido,
Nosotros no tenemos cómo abrir eso, sino que esto queda en manos de transnacionales brindándonos un pésimo servicio. No, Pregúntenle a los muchachos. transnacionales y nacionales, porque lo de nacionales. cable onda es casi de chiste. Y entonces nosotros tenemos que hacer cambios profundos en ese sentido. Bueno, yo voy a esperar el debate para ver quién habla de estas cosas. Y a mí me ha tocado asistir a conversatorios con jóvenes en las universidades y jóvenes rurales. Y encuentro una desesperanza en términos de que no tienen a quien lo escuchen. Pero si yo puedo proponer, por ejemplo, en Chiriquí, cultivos con alta tecnología, y como la tecnología requiere conocimiento, me consigo los ingenieros de la Universidad Tecnológica, los muchachos que salen, y los doy un préstamo para que sean emprendedores. Yo no los necesito a ellos para que sean empleados públicos. Yo los necesito a ellos para que sean emprendedores, para que abran nuevas avenidas del conocimiento con grandes rendimientos. Los grandes países como Holanda, por ejemplo, Inglaterra, Israel, Irlanda. Irán. Irán. Irán tiene una gran parte de los señores que salen, hacen doctorados, PhD en los Estados Unidos, no son norteamericanos. Vienen de Irán, vienen de India, vienen de China. Son extranjeros, vienen de América Latina. Entonces nosotros no somos captadores de talento. No. Nosotros somos captadores de la mediocridad. Y en la campaña de descalificación queremos llevar a la presidencia al más descalificado. Bueno, es Ese que no es el mundo. ¿quién de la nomenclatura de los partidos políticos, tú vas a un partido político siendo un muchacho de 20 años? Te recibe uno de estos rufianes, tú que vas, te trancas la puerta y sales corriendo en dirección Y contraria. fíjense, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Venezuela, es un país que está al lado de nosotros. Un país con alta tecnología en petróleo hace unos 20 años. 20 años. Un país ligado al mundo por su propia riqueza. Bueno, hoy está en manos de los dirigentes más mediocres que usted se puede imaginar del mundo. Sí. Mediocres, para no decirle otra palabra. Entonces ese país está condenado al fracaso absoluto. El talento de Venezuela salió huyendo. Bueno, hoy uno de los directores del BID es Richard Hausman, un profesor de la Universidad de Harvard, que fue ministro de Estado con Carlos Andrés Pérez. De Harvard. Pues es lo que quiero entenderle, para que vean el nivel de ministro de Estado que había en la llamada Cuarta República. Claro, entonces al final lo que quiero decirle con esto es que entre el voto joven, que yo hablo de 566,000, y el voto que le sigue, que es el voto de los matrimonios jóvenes, la realidad de esos muchachos es que los aleja de los partidos. Porque los partidos están pensando en sus amigos para gobernar, en los mediocres para dirigir. No hay política de meritocracia. Los capaces los archivan. Huyeron hace tiempo. Entonces, el talento uno lo tiene que cuidar, proteger, desarrollar. Yo recuerdo cuando a mí me tocó ser director del IRRE, nosotros formábamos a los ingenieros y le hacíamos maestría y le pagábamos el salario para que fueran a estudiar. Ningún país se desarrolla con una educación mediocre. No. Entonces nuestros niños, cuando llegan allá a la universidad, se encuentran con profesores hablando en el siglo XX y ellos conectados a la tecnología del siglo XXI. No, que lo primero que le dan es una fotocopia. Entonces usted mira a los nuestros comprando libros cuando lo que existe ahora mismo es la computadora. Entonces nuestros niños andan cargando una mochila llena de libros. Usted no, fíjese lo que usted vea. El mundo de ahora es de tecnología. Estos muchachos están conectados con el mundo. Pero ninguno está conectado con ningún partido. Bueno, ninguno no, la mayoría. Estos son los temas. Nosotros tenemos que avanzar en telecomunicaciones. Nosotros tenemos que reformar nuestro sistema bancario para crear nuevas avenidas de negocios. Nuestro sistema bancario es muy conservador y necesitamos desarrollar nuevos sistemas, pero tenemos que ser transparentes. Por eso yo estoy a favor de todas las leyes que hagan transparente el sistema. Nosotros no podemos tener un sistema de corruptos. Necesitamos un sistema transparente. Vamos a ver. ¿En qué termina todo esto? Mañana le estaremos informando de todo lo que pasa en torno al programa político, a lo que pase con Ricardo, a lo que pase con los partidos. Tengo algunas noticias que darle mañana, porque hay mucha crispación interna en los partidos políticos, se los digo, Alberto, en todos los partidos. Hay una especie de olla
cocinándose de presión que no tiene escapadora el gas y va a explotar. Se lo doy como una primicia adelantada. Más que los partidos están en un momento, y como dice Carlos Salazar aquí, que no están cuidando su talento. No, eso es que el talento no cuenta. No. No hay nada más irrespetuoso. Estos tipos prefieren la lealtad que el talento. Una de las cosas que yo, por ejemplo, aprecio de Mayer, bueno, Mayer es un muchacho talentoso, pero irrespetuoso, porque el talento es así. Es así. El talento, cuando usted fue joven, usted dice lo que le da la gana. Contestatario más que irrespetuoso. Irrespetuoso en el sentido de decir cosas que alteran tu pensamiento, porque es que nosotros cuando llegamos a viejo nos cuesta cambiar de pensamiento. En mi pueblo decían que el loro viejo no da la pata. Es una expresión clara que entre más viejo usted, más le es difícil cambiar de una posición. Por eso que los que se creen dueños de la verdad actúan con una absoluta confianza. Como yo no soy dueño de la verdad, yo actúo siempre con un alto sentido de la incertidumbre, porque la verdad, la búsqueda de la verdad, es la que me hace permanentemente ir al estudio. Las verdades no son inmutables. La verdad de hoy, mañana no será verdad. Entonces la ciencia la que hace que la verdad. De eso los muchachos se manejan con verdades cambiantes. Los ciclos tecnológicos antes duraban 25 años. Nosotros fuimos desarrollados en esos ciclos. Los ciclos tecnológicos de hoy duran apenas 3 años. Por eso dicen que la mecánica cuántica, quien cree que la entiende, no la comprende. Así es.